Muy bien, amigos, otra vez aquí con ustedes y esta es la tercera parte. Tú sabes que esto es semanal, siempre hay tres segmentos, los análisis cotidianos. Y en el anterior, y yo no quiero quedar como embustero o utilizando nombres que no son, yo había hablado de Marlon Brando y de que en un libro se habían referido a mi historia con el actor más famoso del mundo. Y entonces la gente dirá, bueno, vi ese cuento, no mencionó al autor del libro. Entonces yo quedo, y a mí no me gusta, yo quiero siempre verificar que lo mío es correcto. Y este es el libro. Este es un escritor muy famoso en el mundo. Mire el título. Aquí en este libro hay una cantidad de páginas, porque fue basado, él vino aquí, duró como todo el día, escuchando que yo le hablara de Marlon Brando, Marlon Brando, Marlon Brando. Y yo no sabía para qué era, yo pensé que era una entrevista y resulta que era para incluir en este libro. Las últimas 30, 40, 50 páginas, no recuerdo en este momento, están dedicadas a las historias mías con Marlon Brando. Bueno, a petición de mucha gente, que la primera parte que hablé de Shakira, sus fanáticos, sobre todo sus fanáticos y fanáticas, y no solamente de aquí del sector aquí en Colombia, sino que vi que me escribieron de muchas partes, quieren que cuente otra anécdota que es que yo considere pintoresca, poco conocida de Shakira. ¿Cómo no? Antes que compren el libro, porque ya saben que este libro lo pueden apartar para julio. Lo apartan, ¿vale? Tanto el de Shakira puede ser uno de los dos, si quieren este, o quieren el otro, el de Planeta. Ya vamos a mostrarlo. Ya, Nuevamente, no, ya. Muestre el. puede ser este o el que hice anteriormente, uno de los dos. Y este. Usted lo apartan, los dos libros serían 60.000 pesos. Usted lo aparta, deja su dirección y yo se los mando en julio con un motorizado. Una persona lo lleva a su propia casa. Y yo me tomo una foto si quieren y lo filmo. Estos dos libros. Entonces voy a contar una historia de la que está en el libro. Y muy cortica, pero vale la pena porque estoy seguro que para ustedes va a ser una sorpresa. Y quiero, eso sí, que me contesten, ¿por qué razón Shakira eh, toma esa actitud en lo que yo voy a comentar? Porque esto nunca en el mundo ha salido, jamás. Y es cortitico, cortitico. La pregunta es la siguiente. Por lo general, cuando una figura de esa llega muy alta, muy grande, en su show o en su personal para donde actúa van muchos paisanos, ¿sí? Músicos de su región, o por lo menos 3 o 4 o 2, pues, o el manager. Pero yo observo, hace toda la vida, que en su grupo musical no hay un colombiano. Eso es muy curioso. Yo creo que ustedes nunca se habían dado cuenta de eso. Lo otro es que saben lo generosa que es esa muchacha, lo generosa, el corazón. Es una mujer de una bondad increíble, muy generosa. Usted sabe lo que hace con los colegios, ¿no? Que regala a los pobres. Pero es curioso que esa fundación no la dirige una persona de Barranquilla ni gente de Barranquilla, sino de Bogotá, gente del interior. Vaya usted sabe por qué, por eso le pregunto a usted por qué. Espérate que... Sí, fíjese que perdón, vemos el caso también de su fundación, una muchacha tan generosa, ese corazón tan grande, ¿no? En los colegios que hace para los pobres. No, tiene el cielo ganado, tiene el cielo ganado. Sin embargo, es extraño que la oficina de su fundación para esas realizaciones esté en Bogotá y la dirijan gente del interior. Eso es bastante inexplicable, pero bueno, ella tendrá sus razones. Y la otra, que su jefe de prensa, o sea, que usted quiere tener algún vínculo con Shakira, no es de la ciudad tampoco, es una persona del interior y de hace muchos años.
Esos son interrogantes que yo simplemente, y que nadie se había ocupado de mencionarlo. Y ustedes me gustaría, ¿por qué será eso? Ella es una mujer tan inteligente, porque ella es súper inteligente. Vaya, no se sabe por qué lo hará, ella tiene su razón. Bueno, me quería referir de que de Shakira, estoy seguro que ya hay 4 personas que han apartado. Lo hicimos ayer y hay 4 personas que han apartado el libro para julio. Y son precisamente de Barranquilla, pero estoy seguro que de aquí a julio aparecerán gente de otras partes de las ciudades y del extranjero, porque esta promoción la estoy haciendo también en TikTok. Bueno, y vamos a seguir hablando de los personajes del otro libro, o sea, de la biografía mía, que faltarían para que yo también lo comentara. Por ejemplo, aquí hay una historia que vale la pena que la conozcan, de ese boxeador que yo conocí en México, Ultiminio Ramos, el único que con sus puños acabó con la vida en el ring de 2 boxeadores y a otros los dejó inválidos. Una historia fantástica, Ultiminio Ramos, el cubano, campeón mundial, que después yo lo traje aquí a Barranquilla. Y tenemos que hablar también del actor, el Cantinflas de Italia, el más grande comediante del cine italiano y de Europa, Ugo Tognazzi. Es otra historia que tengo que relatar aquí. Y por supuesto que voy a hablar del Mago Robreño. El Mago Robreño era un cubano. ¿Por qué le decían el Mago Robreño? Porque era un terrorista. Oigan la palabra. Bueno, terrorista político, era por cuestiones políticas, no de matar por matar, sino por cuestiones políticas. No gustaba de Fidel Castro y Noriega. Trató de matar a Fidel y salió libre. Y terminó viviendo en Cartagena, como les parece. Y trató de matar a Noriega y también estuvo, hasta que murió. Yo voy a contar su historia, el Mago Robreño. ¿Por qué le decían el Mago? Sobrevivió de matar a semejantes personajes y terminó viviendo en Cartagena. También voy a hablar del Cumanés, un venezolano muy elegante, por cierto, estafador en todos los casinos, estafador en todos los países de fama mundial. Bueno, y él fue el que promovió la película El Golpe. Pues sí, su vida fue como inspirada en él. Y esa persona después se convirtió en un hombre decente y escribió un libro, 40 años del delito. Y yo lo conocí y lo traje a Colombia, porque era una fiera en los casinos, le ganaba a todos los casinos del mundo y estuvo preso. Y esa historia también está aquí en este libro. Y hablaremos de Nelson Pinedo, de todos los cantantes de la Sonora, de Toña la Negra, de Pedro Vargas, etcétera, etcétera. También tenemos que hablar de los descubrimientos, los artistas que yo he descubierto fuera de Shakira. Ahí hay capítulos de Daniela Más, de Juan Carlos Coronel, de Rodolfo Aicardi, etcétera, etcétera, porque son una cantidad de artistas que yo promoví, que los impulsé, porque después que se van ya ellos cogen su rumbo, pero bueno, yo los impulsé. En fin, aquí lo que hay es historia. Si dudaríamos otro personaje acá, de los que yo veo por acá, que también me interesa que conozcan su historia, la de Ruperto Andrade Macías, mi gran amigo aquí, el hombre que regalaba tantas sillas de ruedas, tantas obras humanitarias conmigo, y que es el gran abanderado de la rifa regional de Barranquilla. Empezó con la de Fundación. Y etcétera, etcétera. Amo la historia que tengo con Mohamed Ali, con Fernán Martínez Maecha, que fue el que descubrió a Juanes, el que descubrió a Enrique Iglesias, fue secretario, y a Chabeli, y a Flora Martínez, y a Sofía Vergara, fue los primeros que la llevó para que triunfara en Europa, les digo, en Estados Unidos. Mi historia con Sol Terrible, la monja terrible esa, que ya mucha gente la conoce. El maestro Obregón, yo sí tengo cuentos con el maestro Obregón, etcétera, etcétera, porque son demasiadas historias, demasiadas historias. Todo eso lo van a ver cuando van a enterarse, porque lo que yo hablo aquí es por encimita, nada más, por encimita. Mis campañas, aquí también pueden ver mis campañas cívicas. Por ejemplo, las 120 operaciones del corazón, a niños el corazón gratis. La quinceañera, que yo le hacía la fiesta a las quinceañeras pobres como ricas. Los matrimonios populares, Romeo y Julieta, que eran personas que no tenían recursos, y yo los casaba como millonarios. Las 680 sillas de ruedas. Es decir, la cantidad de campaña, el hombre que le cambié la cara totalmente, el hombre sin rostro. Las abuelitas que llevé para que conocieran el mar, se montaran en un avión de 90 años y también conocieran Cartagena. Y son tantas historias
de la parte humanitaria, porque también quiero que conozcan eso. Entonces este libro es para que usted lo coja en julio y en julio tienen plata, porque yo pienso que todo el mundo tiene alguna platica, 60.000 pesos los dos libros, que pueden ser estos dos o pueden ser este con el de Planeta. Eso lo escogen ustedes. Perdón. No, caramba. Bueno, ya, y la otra parte, que es muy importante también, es mi vida periodística, mis grandes reportajes, mis grandes entrevistas. Es decir, todas las hazañas que hice yo con el periodismo, en todos los medios en que yo he estado, 11 años en el Heraldo, imagínate, columnista 3 veces a la semana, en Al Día, en La Libertad, mis crónicas en Cromo. En fin, Kid Chocolate, esa es la historia mía en Cuba, con Kid Chocolate. No, y cuántos países, 40 países, relatos de los países donde he estado. También los cruceros, en todos los cruceros que yo estuve en el mundo, etcétera, etcétera. Nos vemos entonces.